Vamos a empezar hoy una nueva serie de clases. La serie se va a llamar Conexiones. Vamos a hablar las próximas 5 semanas de un área diferente donde necesitamos conectarnos. Hoy vamos a empezar con, yo creo que es primero lo primero. Primero vamos a aprender a escuchar por qué conectarnos con Dios. Así que hoy vamos a hablar de esto. La próxima semana vamos a hablar de conexiones familiares, hablando de papá, mamá, hijos, papá soltero, mamá soltera, hijos, familia. Vamos a hablar también de conexiones espirituales dentro de la iglesia. Vamos a hablar de conexiones con personas no cristianos. Y la última, que me encanta, se va a llamar la conexión con la siguiente generación. Cómo conectarnos en el idioma cibernético que hablan nuestros hijos ahora. Que no entiendo mucho de lo que dicen, pero siempre digo, está bien, sí, claro. Pero es tan importante. Vamos a estar hablando de estos temas. Y hoy quiero hablar de por qué conectarnos con Dios. Si nos visitas hoy, esta es una gran oportunidad de entender cómo Dios piensa, qué tanto recibimos de Dios conectándonos con Él. Y aquí en la historia que voy a compartir, en el libro de Mateo, capítulo 20, ¿ok? Jesús tenía un estilo de enseñar a través de parábolas. Parábolas eran básicamente una historia que Jesús inventaba para ilustrar un punto. Jesús usaba parábolas para enseñar algo sobrenatural. Jesús usaba algo natural para enseñar algo sobrenatural. Jesús usaba ilustraciones para enseñar algo extraordinario, y Él hablaba de cosas ordinarias, cosas que nosotros podíamos entender, y por eso encontró gran utilidad en las parábolas, porque podía poner un ejemplo físico de algo espiritual. Y este capítulo de Mateo 20 viene en respuesta. Tú sabes, después del 19 sigue el 20. Entonces, el capítulo 20 viene en respuesta al capítulo 19. Antes de ir al 20, quiero que me acompañes a leer el 19. ¿Por qué Jesús tuvo que contar esta parábola? Para hablar de la manera en que Dios nos ama, la manera en que Dios piensa. Pero en el capítulo 19 de Mateo está hablando del joven rico. Acaba de venir este hombre rico a hablar con Jesús. Y Jesús lo vio con cariño y le dijo al hombre rico: quiero que ahora vayas, repartas todo lo que tienes entre los pobres, quiero que dejes toda la comodidad y quiero que me sigas. Los apóstoles se asustaron y dijeron: wow, qué difícil es eso, qué duro es esto. Entonces Pedro tiene una interacción con Jesús que quiero compartir. Dice a partir del versículo 27, Pedro le dice: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Le reclamó Pedro: ¿y qué ganamos con eso? En la lógica humana es, ok, yo doy algo, recibo algo. Y Pedro le está diciendo: ok, Jesús, yo dejé mucho por ti, que me corresponde. Lógica humana es, doy algo, tengo derecho a algo. Entonces Jesús continúa hablando con Pedro y le dice: les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso. Ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos que son hoy los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. La pregunta que Pedro le hace a Jesús es: bueno, yo ya di, ya entregué, ¿qué me corresponde? Pregunta lógica, ¿no? ¿Quién no preguntaría eso en su sano juicio? Ahora sí vamos a la historia en Mateo capítulo 20, y esto es lo que ocurre. Que dice la historia, obviamente la parábola de los obreros de la viña, y la historia dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para buscar obreros para su viña. Está hablando aquí de un hacendado, el dueño del terreno. Sabemos que en la historia el hacendado representa a Dios. Y dice que este hacendado, él fue a buscar trabajadores. Me hace mucho pensar en el corazón de Dios, cómo Él sale a buscarnos a nosotros. No es el hombre el primero que busca a Dios, permíteme decirte. Es Dios el primero que busca al hombre. No fue Adán el que buscó a Eva.
Fue Dios el que buscó a Adán cuando pecaron. Pero continúa la historia, ahorita me voy a regresar. Para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, moneda romana, salario de un día, al día los envió a su viña. Salió después como a la hora tercera, 9 de la mañana, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo: vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Volvieron a salir como a la hora sexta, mediodía, y a la novena, 3 p.m., e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, 5 de la tarde, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como la hora 11 o 5 de la tarde, cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. A ver, aquí está, ok. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho igual a nosotros, que hemos soportado el peso del calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo trabajar por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. No me es lícito hacer lo que quiero, con lo que es mío. ¿O es que tu ojo malo porque soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Gracias. La clase se llama No tomes lo que es tuyo. Y mientras me acomodo el micrófono, quiero pedirte un favor. Voltea a la persona que está a un lado de ti y dile: no tomes lo que es tuyo. Voltea al que está junto a ti y dile: no tomes lo que es tuyo. Dile, Juan, dile a tu esposa, no te veo decirle, dile: no tomes lo que es tuyo. Aunque se enoje, no le hace. Ahora, de regreso, voltea con el mismo y dile: tú tampoco. Tú tampoco, así dile, no le hace. Ok, ahora me quiero regresar a volver a leer la historia, pero quiero ir por cada uno de los versos en la historia. Dice que muy de la mañana el hacendado se levantó a buscar trabajadores, como Dios nos busca. ¿Sabes que no fuiste tú el que buscó de Dios, pero Dios te buscó a ti? Si tú dices: oh, encontré a Dios, eso es mucho orgullo. Fue Dios el que te encontró a ti. Fue Dios el que hizo, movió, organizó y te encontró. Al final solamente te rendiste: me entrego, entiendo, pero es Él el que busca. Y luego dice: habiendo convenido. O sea, perfectamente Él les dijo: este es el trato, esto es lo justo. Cada uno de nosotros, cuando Dios nos encuentra, que nos entregamos a Dios, sabemos exactamente lo que estamos pactando con Dios. Sabemos lo que vamos a perder, pero también sabemos lo que vamos a ganar. No hay letras pequeñas en los contratos. Todos le ponen letras pequeñas, que son las caras. En un contrato siempre, entre más chiquita la letra, más peligroso es el contrato. Pero con Dios hay luz, hay claridad, sabemos lo que es. Y si nos visitas hoy, la única manera en que tú vas a saberlo es estudiando la Biblia. Después continúa diciendo que fue primero a las 9 de la mañana. Estos hombres trabajaron a sus 9 horas. Volvió al mediodía, estos hombres trabajaron 6 horas. Regresó a las 3 de la tarde, estos hombres trabajaron 3 horas. Regresó a las 5 de la tarde y ellos solo trabajaron 1 hora. En aquel tiempo el día terminaba al anochecer. Todo se paraba al anochecer, incluso en el calendario judío. Un poquito de historia aquí, pero en el calendario judío el siguiente día empezaba en el atardecer del día anterior. Como hoy, cuando hoy se haga de noche,
aunque para nosotros es domingo, en el calendario judío, a partir de que se oscurece, ya es lunes. Entonces, estos sabían, imagínate lo que es. Comparo esta historia del hacendado como cuando vas a Home Depot a buscar un trabajador para hacer algo en tu casa, o cuando vas a Lowe's. Estas personas que llegan a estos lugares jornaleros buscando un empleo, buscando a alguien que los contrate, llegan súper temprano, llegan a las 6. He estado a veces ahí a las 7 para comprar algo y ya están ahí. Y si tú estuvieras en ese lugar, si tú estuvieras en ese momento y tú estás trabajando ahí en ese lugar esperando clientes o alguien que te contrate, tienes una esposa y tienes hijos, y llegan las 6 de la mañana, y llegan las 9 de la mañana, y llegan las 12 del día, las 3 de la tarde, y nadie te contrata, ¿no cae en uno una frustración, un temor? Llegan las 5 de la tarde y has perdido la esperanza, nadie va a contratar. ¿Quién te va a llevar para que trabajes una hora? Y sin embargo dice que este hacendado fue y les preguntó, ¿por qué no están trabajando? Es que nadie nos ha contratado. ¿Sabes? Pienso en esto y veo mi ejemplo antes de Dios. Solo, sin que nadie me pusiera atención, abandonado. Yo mismo me sentía rechazado, yo mismo me sentía inútil, yo mismo me sentía como, pues no sirvo para nada. Y llega el hacendado y dice, ¿por qué no estás trabajando? Ven, trabaja conmigo también. Joel, ¿qué estás haciendo en esta vida inútil? Ven, trabaja conmigo. La invitación que Dios hace hoy es, ¿qué estás haciendo? Ven, trabaja conmigo. Tengo un proyecto que se llama el reino de Dios. Tengo un proyecto grande y quiero que seas parte de este proyecto. Imagínate lo que sienten cuando dicen, ven, trabaja conmigo una hora y te voy a pagar lo que hubieras trabajado todo el día. La alegría, el gozo que despierta, y van con él a trabajar todo este día. Después dice, al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Creo que el señor de la viña, el hacendado, se puso chistoso ese rato, porque lo hizo al revés. Cuando se le paga el salario a alguien, normalmente empiezas con los que llegaron temprano para que se vayan temprano. Pero él dijo, no, vamos a hacerlo al revés. ¿Por qué? Porque soy el dueño y lo puedo hacer al revés. Y llegaron primero los de las 5 de la tarde y les dio su denario. Después dice que llegaron los que madrugaron a las 6 de la mañana. Y estaban ahí cuando vieron que llegaron los de las 5, los de las 3, los de las 12. Y rápidamente, en la misma justicia que Pedro tenía, cuando le dijo a Jesús, dejamos todo por ti, ¿qué nos vas a dar? Entonces estos hombres con esa misma justicia lógica piensan, bueno, si ellos trabajaron una hora y les da un denario, nosotros trabajamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 horas. 12 por 1, 12. ¡Ojo! En la economía de la justicia humana, de la lógica, merezco más. En nuestra mente la justicia es el que más trabaja, más merece. Pero ellos no vieron el patrón de Dios. Ellos no vieron el patrón que decía un denario, un denario, un denario, un denario. Pensaron en manera lógica de lo que ellos merecían. Hoy el micrófono está rebelde, no le caigo bien. Ahí está. Anyways. Entonces cuando llegó el momento de recibir su denario, les dijeron, no me vas a tratar igual que a los demás. Mi caso es único, yo soy distinto a los demás, yo soy especial, yo soy diferente. ¿Qué no sabes que yo soy Joel Serna y yo merezco un trato distinto al que le das a las demás personas? Y se les olvidó que ya había un convenio. Olvidaron que había un pacto y que el hacendado había cumplido su pacto como era. ¿Y sabes qué? Es que a veces nosotros traemos nuestra mentalidad humana a la iglesia y pensamos que me dé lo que es justo. ¿Realmente qué es lo justo? O sea, ¿qué sería si Dios pensara como tú? ¿Cómo sería la iglesia si Dios fuera como tú? Y prefiero la justicia de Dios. Mira, si Dios fuera como tú eres enojón, imagínate. ¿Cuántas veces hubieras aniquilado el mundo y lo volvieras a formar? ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros hubiéramos sido borrados de la tierra por como tú eres? Ojalá que tú. Pero ¿qué prefieres, tu justicia o la justicia de Dios?
Sí, ¿qué prefieres de veras? Imagínate que Dios te diera lo que mereces, lo que de veras mereces. Y entonces estos hombres se quejaron, oye, lo recogiste en el Home Depot a las 5. En lo que llegaban y se cambiaban ya eran las 5:30. Trabajaron media hora y les vas a dar lo mismo que a mí. No es justo. Es más, fíjate que no hubiera existido ningún problema si el dueño del terreno hubiera dicho, vamos a hacerlo como el mundo lo hace, con la lógica humana. Págale a los primeros. Estos hubieran recogido su dinero, el mismo denario, y se van felices, porque después no vieron lo que los demás recibieron. Llegan los de las 9, agarran su denario y se van felices, porque después no vieron lo que pasó. Pero de alguna manera el hacendado escogió hacerlo al revés. Como si pareciera que Dios bendice a otros más que a ti, para ver qué haces tú. Como que otros agarran, no, esa era la bendición, era la mía, que no. Es como cuando Dios te bendice y tú querías una mascotita, ¿no? Y Dios te dio un gatito y dices, qué bonito gatito, qué hermoso, y estás ahí. Y cuando vienen las buenas noticias, por eso a veces las buenas noticias en el reino son peligrosas. Y tú estás, oré el otro día y Dios me dio un gatito. Y llega el otro y dice, yo oré el otro día y Dios me dio un Ferrari. Y ves tu gatito y ves su Ferrari, mugre gato. Pareciera que Dios bendice a otros intencionalmente más que a nosotros para ver y revelar nuestro corazón. Llevamos nuestra mentalidad humana y decir, yo me lo merezco más, yo merezco esto, yo merezco aquello, yo merezco esta relación, yo merezco aquel trabajo, yo merezco esta otra cosa. Y vamos con nuestra mentalidad humana y no sabes qué ocurre, nos amargamos. Y cuando nos amargamos, terminamos buscando justicia para nosotros mismos. Como que Dios ocupara ayuda para darte lo que tú crees que mereces, ¿no? Y eso es lo que ocurre, dice, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre cuando tú dices, le voy a ayudar a Dios para que me dé lo que me merezco, porque Él anda medio corto de tiempo? ¿Sabes lo que ocurre? Vas y quieres ir a tomar lo que te mereces y termina mal el asunto. Y termina terrible el asunto. Cuando vas a buscar lo que tú, según tú mereces, termina mal. Dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Generalmente cuando tú vas a buscar lo que tú mereces o lo que tú crees que mereces, termina en pecado. Termina mal. ¿Okay? Yo creo que la vida cristiana es mucho mejor, es mucho más fácil cuando te rindes a la justicia de Dios y te olvidas de lo que tú crees que mereces. Cuando tú ya no piensas en lo que yo merecería, pero es más confiar en la provisión y en la justicia de Dios. Quiero enseñarte un poquito algunas historias acerca de la justicia de Dios que a mí me parecen ridículas. O sea, en mi lógica yo no puedo entender cómo Dios pueda pensar de esta manera. La lógica humana me hace decir, wow, aquí hay algo raro. Pero es para que veas la economía de Dios tan diferente a la economía tuya. En Lucas, puedes leerlo tú después, no voy a leer las historias. Solo las voy a como tratar de parafrasear, o sea, decir lo que está en la historia. Pero en Lucas 15:1 cuenta 3 historias. Dice la parábola de la oveja perdida. ¿Te acuerdas la parábola de la oveja perdida? Dice que un hombre tiene 100 ovejas y está mejor, tiene 100 ovejas y pierde una y se queda con 99. ¿Ok? Entonces, ¿está él dispuesto a dejar la oveja, las 99, para buscar la que perdió? En mis matemáticas eso no funciona. ¿Cómo voy a arriesgar 99 por una? O sea, ya tengo 99, ¿cómo voy a arriesgarme por una? Además, las ovejas son retontas. ¿Ok? En serio, la oveja es uno de los animales más tontos en la naturaleza. Hay una historia que compartí hace mucho con ustedes.
en Turquía, creo que era el año 2008 en Turquía. Estos cuidadores de Turquía, de ovejas, en Turquía hay más ovejas que gente, ¿ok? Creo que lo que yo estaba leyendo es que había un promedio de 20 ovejas por cada hogar en Turquía. Entonces estaban estas 1500 ovejas pastando en la montaña y el grupo de trabajadores estaban cuidándolas. Cuando llegó la hora del lonche, los trabajadores dijeron: están en la montaña, ¿qué les puede pasar? Son tontas, pero no tanto. Y se fueron a comer y dejaron las ovejas solas. Bueno, pues una de estas ovejas, llega a la orilla del barranco y le hace me. Hablo oveja, ¿no? Lo que quiso decir es: ¿qué pasa si me aviento 50 metros? Me lo merezco, a lo mejor vuelo. Se tiró. ¿Sabes qué hicieron las 1499 restantes? En su infinita sabiduría, se tiraron junto con ella. 1500 ovejas volando 50 metros en el espacio. Sobrevivieron, no recuerdo si la historia dice 50 o 100 ovejas, pero sobrevivieron algunas. ¿Sabes por qué? Porque para cuando cayeron ya las otras habían formado un colchón y rebotaron. Historia verídica, ¿ok? Historia cierta. Cuando alguien quiere tomar lo que cree que merece, toma la mentalidad de decir: hey, todos lo hacen, ¿por qué yo no? Si él lo hace, ¿por qué yo no? Si este hermano, incluso a veces dentro de la iglesia, si a él le permiten, ¿por qué yo no? Si a aquel lo permite, ¿por qué no? Todos toman, ¿por qué yo no tomo? Todos fuman, ¿por qué no fumo? Todos usan droga, ¿por qué no? ¿A poco todos se van a ir al infierno? O sea, todos hacen sexo, ¿por qué yo no? La mentalidad es: si todos, me voy a volar, yo también. Y ahí vamos los 1500 o los que seamos. Pero no hace lógica. Todavía por esta oveja el pastor estuvo dispuesto a dejarlo y arriesgarlo todo para ir a salvarla. ¿No es la matemática de Dios mejor que la nuestra? Porque esa oveja, eras tú, era yo. Luego continúa la historia, habla de la parábola de la moneda perdida. Habla de una mujer e intencionalmente usa a una mujer para la historia. Porque tú sabes, las mujeres cuando pierden algo, ¿ok? Los hombres no, pero las mujeres pierden algo. Y perdóname, pero esa noche no duermen en la casa hasta que lo encuentran. Arrasan con todo hasta que aparece. Y era una moneda y no hace sentido. Bueno, perdí una, tengo 9. ¿Cuál problema? Ni modo. La lógica humana dice: pues déjalo, ya no vale la pena. No, yo la voy a buscar hasta que la encuentre. Y es curioso, cuando la encuentra, hace una fiesta tan grande en la que gasta más dinero que la moneda que encontró. Pero es por el celo de buscar lo que le pertenece. ¿No crees que la justicia, la lógica de Dios es mejor que la tuya? Y la última historia, la peor, esta está peor. La parábola del hijo pródigo. Dice que este hijo llega con su pobre padre anciano que había trabajado duro por él. Y le dice: hey, lo que me merezco viene, es mío, me lo gané, dámelo. Y el padre dice: tómalo, está bien. Y lo toma, agarró lo que se merecía y se fue a desperdiciarlo, despilfarrarlo, echarlo en la basura. Todo el trabajo, todo el esfuerzo de su padre a la basura, despreciado por su hijo. Cuando dice que pasa el tiempo, que no tiene ni un penny o ningún dracma, que era la moneda de aquel tiempo, dice entonces, pensó: tengo que regresar a la casa de mi padre. Hubo un arrepentimiento y decidió regresar a la casa de su papá. Se puso en camino. Él iba dispuesto a decir: si es de empleado, si es de criado, quiero estar contigo. Y cuando llega a su casa en harapos, después de lo que había hecho, la reacción del padre es tan misericordiosa. La reacción es: ven acá, hijo, toma esta ropa, póngale ropa de verdad, calzado, aliméntenlo, vamos a hacer una barbecue aquí, póngale un anillo. Y el hijo: wow, no me vas a castigar, no me vas a dar lo que me merezco, no, te amo.
bienvenido. Y el otro hijo, el que trabajó duro, el que se quedó con el papá, el que cuidó de todo, el que trabajó, se esforzó, está 2 kilómetros de distancia y escucha los mariachis y escucha la tambora. Era un fiestonón. Y el otro al que tú y yo criticamos tanto, porque lo criticamos, mira nomás qué malo, no entiende al papá. Era el único en la historia que pensaba lógicamente. Era el único en la historia que tiene sentido. Óyeme, ese hijo tuyo desperdició, ese hijo tuyo tiró, ese hijo tuyo malgastó, que pague. No es nuestra lógica, no es lo que tú y yo haríamos. Es el único en la historia que tiene sentido. Y escucha este ruido, esta fiesta, y decide entonces regresar a ver a su hermano. Que el que regresó esperaba ser un criado, pero el papá trajo hasta DJ para él. DJ Infante estaba tocando ese día. Bueno, no sé si era Infante, pero era DJ. Y trajo lo mejor, le invitó a sus amigos. El papá organizó solito la fiesta para su hijo. Qué lógica tan diferente. Y entonces el otro llega enojado, molesto. ¿Sí? ¿Cómo reaccionas cuando Dios está bendiciendo a alguien más que no eres tú? ¿Cómo reaccionas cuando Dios está bendiciendo económicamente, en salud, en alegría, no sé, en levantarse a dirigir, en fruto, más que a ti? ¿Cómo reaccionas cuando Dios bendice a alguien más que a ti? ¿Cómo reaccionas cuando encuentras a alguien bailando que no debería estar bailando? Es que feo baila. Tiene 2 patas izquierdas ese. Sí. ¿No sería mejor bailar con él? ¿No sería mejor gozarte con él? ¿No sería mejor regocijarte con el que se regocija? Sufrir con el que sufre. Lo que no quieres es quedarte afuera de la ventana con la fiesta adentro. Lo que no quieres es porque buscar lo que tú mereces, alejarte y desconectarte de Dios y ver de afuera como Dios bendice a los que están adentro. Métete a bailar, aunque estés no le hace, entra, baila, disfruta de las bendiciones. Se ríen porque lo han hecho, ¿verdad? Yeah. Llenarte de la gracia de Dios. O sea, tienes 2 opciones. Hay 2 opciones. Toda nuestra vida es opciones. Y es tu opción. Tienes 2 opciones. Una opción. ¿Ok? En el versículo 13 y 14, una opción, fíjate, esta es una opción que tienes. Amigo, no te hago ninguna injusticia. No viniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Puedes decir, merezco más. Toma lo que es tuyo y vete. Es una opción. Okay. La otra opción, ¿qué es la otra opción? La otra opción es esta. Efesios 3, 20, 21. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Puedes decidir, me voy con lo que merezco y me voy a buscar lo que merezco y voy a agarrar lo que merezco. O puedes decidir quedarte con un Dios que bendice, que puedes hacer y lograr mucho más de lo que piensas, sueñas e imaginas. Yo creo que en un momento en mi vida, nuestra vida, todos nosotros estamos en una posición o en la otra. A veces estamos aquí, wow, he recibido bendición, bailando, disfrutando, qué increíble Dios me ha dado, gracias. Y a veces estamos acá. Estamos en uno o en el otro. En muchas ocasiones estamos aquí, estamos allá. Pero nuestra opción es decidir con qué quedarte.
En Estados Unidos hay un programa, se llama The Price is Right. En México nosotros le llamamos En Familia con Chabelo. ¿Ok? ¿Te acuerdas de ese? ¿Te acuerdas de las catapixias de Chabelo? ¿Qué? Tú ganabas tu premio porque era lo que merecías de acuerdo al premio. Era de acuerdo a lo que habías ganado y te decía, cuate de provincia, aquí tienes tú. No voy a hacer la voz de Chabelo, ni me lo pidan, ¿ok? Hace rato la hice en el Ministerio de Niños porque mi esposa pidió, pero aquí no. ¿Están viendo en línea? No. Pero tú tienes tu premio, el que has ganado. Y Chabelo te dice, hey, ¿quieres canjear lo que tú crees que mereces por lo que sea que está en la puerta número 1? ¿Quieres canjear lo que tú crees que mereces en el reino de Dios por lo que Dios tiene preparado para ti tras la puerta número 2? ¿Con qué te quedas? ¿Con quién te conectas? ¿Con lo que tú crees que mereces? ¿Esa relación o ese trabajo o ese deseo? Y lo quieres cambiar por lo que Dios tiene para ti. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más, mucho más, mucho más de lo que pudieras pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Y en Cristo Jesús, por todas las generaciones desde hoy y para siempre. ¿Con qué te quedas? Dios no solo hace más, Dios es más. Dios no son las cosas que hace, que da, es quien es Él. Entiéndelo, agárrate, conéctate con Él. Hace la mañana le preguntaba al grupo de líderes, ¿cuál es tu sueño en la fe? ¿Tienes un sueño en la fe? ¿Tienes un sueño espiritual? ¿Tienes un sueño espiritual? ¿Quién tiene un sueño espiritual? ¿Quién tiene algo? ¿Quién sueña para su fe? No muchos. Deberías tener un sueño para tu fe. Porque sin un sueño para tu fe no vas a ir a ningún lado. Sin una meta en la fe no vas a llegar muy lejos. ¿Entiendes? Y esa meta en la fe, Dios puede hacer más y más grande todavía. Y esa meta en la fe va a tomar que tú decidas abrazarla, trabajar, invertirte. Necesitas tener metas. Necesitas tener sueños que conviertes en metas. Metas, sueños para tu familia, para tu trabajo, para tu vida. Para esas sí las tienes. Si tú no tienes metas para tus hijos, estás en problemas. Si no tienes metas para tu matrimonio, estás en problemas. Metas en tu trabajo. Pero ¿por qué no tener metas en la fe también, espiritualmente? ¿Por qué no desear una mejor conexión, más cercana relación con Dios? ¿Por qué no desear estar más cerca de Dios que nunca? ¿Que no viene de Él todo lo demás? ¿Que no Él es el que provee todo lo demás? Dice en Mateo 6:33, pongan primero el reino de Dios y todo lo demás les será agregado. Pero estamos buscando todo lo demás, menos la conexión con Dios. Todo lo demás, dice, es lo demás. Lo primero es Dios. ¿Con qué te quedas? ¿Con lo que crees que mereces? ¿O con lo que Dios tiene para ti tras la puerta? A veces cuando invito personas a la iglesia, cuenta cada uno sus experiencias, ¿no? A mí me encantaría poder decirles, no, es que si tú te conviertes en cristiano, la vida se va a poner hermosa. Me encantaría decirles, si tú te conviertes en cristiano, se te va a quitar el cáncer. Y te vas a volver rico. Y todo el mundo en la iglesia son bien buena onda, bien nice. No quiero ir ahí. Me encantaría decir eso. Pero así no es. Lo que sí puedo decirles, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que en su lógica está dispuesto a perdonarte. Está dispuesto a recibirte. Está dispuesto a transformar tu vida. ¿Okay? Porque te va a dar lo que no mereces. No lo que mereces. Te va a dar lo que no mereces. Y lo que no mereces es más grande que lo que mereces. Quiero terminar con esta escritura. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin, desde el principio al fin, por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por la fe, por medio de la fe, que el justo tiene vida. Justo quiere decir perdonado, justificado, es por medio de la fe.
Ninguno de nosotros merece el perdón de Dios. Perdóname, pero ninguno de nosotros lo merece. Y Él lo regala. La oveja perdida eres tú. La moneda perdida eres tú. El hijo pródigo eres tú, soy yo. En la economía, matemáticas de Dios no hacen sentido. Quiero sugerirte, animarte. Escoge lo que hay tras la puerta de la sorpresa de Dios. No te vayas a corretear lo que tú crees que mereces, como las ovejas. Escoge, espera, busca, ora por lo que Dios tiene para ti. Okay. Sí, otra vez, gracias por visitarnos. No te vayas a ir sin pedirle a alguien, estudia la Biblia conmigo, enséñame. No te vayas a ir y regresar como entraste. Es un buen grupo. A lo mejor si no te han saludado, tú saluda. Búscame, si nadie te ha saludado, aquí estoy para saludarte. ¿Ok? Hermanos, si ves a alguien que no conoces, ya sabes, agárralo y salúdalo. No te vayas a ir sin estudiar la palabra. Busca conocer a este Dios. Vamos a terminar una oración. Si puedes ponerte de rodillas conmigo. ¿Ok? Si no puedes, no te preocupes, pero si puedes arrodillarte conmigo.